Buenas tardes, un nuevo diálogo de futuro y estamos con Paula Miralles. Buenas tardes, Paula, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Gemma. Bueno, os voy a presentar a Paula. Paula es graduada en turismo por la Universidad Carlos III en Madrid y máster en planificación y dirección de turismo por la Universidad de Sevilla. Actualmente estás trabajando para el Instituto Tecnológico Hotelero y te encargas de toda la parte de gestión y coordinación de proyectos nacionales e internacionales en innovación en el sector turístico y hotelero. Aparte has pasado antes por otras consultorías y has trabajado siempre en el entorno del turismo, con lo cual fácil es identificar de qué vamos a hablar en este diálogo, de ese futuro precisamente. Pues Así nada, es, muchas gracias lo primero, Paula, por compartir un ratito conmigo y luego con más gente. sí. Y ya sabes que me gustaría en este diálogo nuestro abordar esa parte de futuro desde dos aspectos, sobre todo, que creo que son muy importantes. Una es el tejido de startups y toda la parte de innovación, y el otro, precisamente, las personas, el talento. Entonces, pues bueno, Así es. haciendo referencia un poco al primero, sé que habéis realizado un estudio, un mapeo de innovación y soluciones innovadoras. No sé, o sea, hasta qué punto está desarrollado, con lo cual cuéntanos hasta lo que puedas, pero bueno, a través de esas startups, ¿cuáles son los principales retos que aborda esta innovación? ¿Qué es hacia dónde está apuntando esa innovación en turismo para cumplir nuevos retos dentro de la innovación en turismo, precisamente, y de su futuro, Paula? Vale, bueno, en principio hay que entender un poco la innovación en a qué nos referimos, ¿no? Porque depende de quién lo diga y de quién la acoja, puede entender una cosa u otra. En general, desde mi punto de vista y sobre todo desde el punto de vista profesional, la innovación es dar solución de una nueva forma a algo ya existente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros pensamos ahí cosas muy innovadoras porque utilizan tecnologías muy complejas o muy nuevas. Puede ser, pues ahora con el tema del metaverso, la inteligencia artificial y demás. Pero a una empresa pequeña, a un hotel pequeño, la innovación puede ser algo muy distinto. Puede ser una solución que lleva sentada muchísimos años en grandes cadenas, pero que ellos no la tienen y que les facilita mucho su operativa diaria. Un poco en este contexto, bueno, pues dentro de varios proyectos de tema de transformación digital, de innovación y demás, lo que queríamos saber es qué empresas, ¿vale? Porque qué empresas son tecnológicas y que ofrecen soluciones innovadoras. Está muy representado el sector de las startups como son empresas muy innovadoras, son nuevas, dan soluciones a cosas reales, utilizando, pues ya como te decía, tecnologías muy innovadoras. Pero también hay muchas grandes empresas. De hecho, nos hemos dado cuenta que hay más soluciones de grandes empresas tecnológicas que dan servicio a empresas turísticas que startups. Sin embargo, el nivel de innovación, por lo que podamos determinar al área operativa en el que aplica o a la solución o al reto al que intenta abordar, son más innovadoras, son más complejas desde el punto de vista de cómo se crean, no de el uso que le puede dar la empresa. Vale. O sea, lo que se intenta siempre es facilitar a las empresas turísticas el uso de herramientas digitales que les ayuden en su operativa diaria y sobre todo que les ayuden a eliminar esas tareas de poco valor, esas tareas repetitivas. ¿Por qué? Porque lo que se Ajá. pretende es dejar a los empleados y a los trabajadores el hacer las tareas de mayor valor añadido, como puede ser las relacionadas con la experiencia del cliente. Vale, Entonces, vale, vale. muchas veces se Bueno, entiende el tema de la tecnología. perdona, entiendo que entonces muchas de esas soluciones apuntan a la automatización, ¿no? De Ahí va a tareas, ir. ¿vale? Exacto. Para dar tiempo a otros. O sea, por ejemplo, cuando te preguntaba lo de los retos, precisamente quería un poco ver por dónde avanzabas. Si eran retos que a lo mejor tenían que ver más con sostenibilidad, con seguridad, con También, automatización, pero veo que uno de los sí, puntales importantes es ese, ¿no? La automatización. sí, exactamente. Al final, los retos es tema de digitalización.
dentro de la digitalización encontramos también la automatización, digitalización de procesos, automatización de procesos, implementación de herramientas de medición de eficiencia energética, que eso también son tecnologías muy innovadoras, pero que lo permiten es principalmente dar mayor conocimiento al empresario sobre distintos aspectos de su negocio. ¿Para qué? Para tomar las mejores decisiones estratégicas en base a esa información. Al final el conocimiento es poder, está claro. Antes lo buscábamos en papel, lo leíamos, hacíamos análisis, etcétera, y ahora tenemos herramientas que dando un clic te coge todos los datos de diferentes fuentes, que esto es muy importante, también la interconectividad entre las herramientas. ¿Por qué? Porque al obtener información, datos de diversas fuentes, se pueden cruzar y el empresario turístico puede tener una visión más global de su operativa y de dónde se producen pues esas necesidades o dónde tiene que reducir o dónde tiene que dedicar más recursos, etc. Vale, vale. Voy a resaltar esto último que has dicho porque me parece muy importante y porque va muy en relación con otros sectores y otros proyectos que además personalmente estoy llevando a cabo, que es el hecho de que los datos ya vengan de diferentes fuentes y diferentes entornos, porque enriquece muchísimo ese data y esa capacidad de dar soluciones incluso personalizadas, hipertextuales, ¿no? Que realmente no recogen solamente un único patrón, sino patrones únicos alrededor de esas diferentes fuentes. O sea que es importante. ¿Alguna que nos puedas contar? ¿Alguna solución, algún reto que te haya o alguna de las propuestas innovadoras que te haya parecido, alguna muy útil quizás y alguna muy atractiva, quizás más en ese entorno metaverso? ¿Algo que nos puedas contar, Paula? Bueno, pues a ver, también hay que pensar en las empresas, ¿vale? En muchos proyectos de transformación digital lo que nos hemos dado cuenta es que está muy bien implementar una solución, otra solución y otra solución, pero ¿qué sentido tiene si no se interconecta? Entonces, el principal reto para las empresas turísticas en este aspecto es encontrar soluciones con hay que tener una hoja de ruta también de qué es lo que quiero hacer, porque tú en el momento que seleccionas una herramienta tecnológica para implementar, si no tienes una visión de cómo podrías complementarla, no piensas en, ¿es posible que más tarde pueda integrar esto con esta otra solución? Entonces, la interconectividad es fundamental. Es cierto que cada vez más proveedores de tecnología hacen de sus soluciones interconectables con otras. Entonces, eso es muy, muy positivo para el sector. Destacable, bueno, sin decir nombres o diciendo. Esto ya sabes que es un espacio absolutamente libre para ti y que nadie, ni te voy a forzar a que los digas, ni te voy a decir no los digas. Adelante. Vale, mira. No voy a decirnos porque luego hay muchas empresas que entre sí son competidores y ambas son buenas, entonces no querría dar una opinión más positiva de una de otra porque en realidad cumplen con el sector. Pero sí que nos hemos dado cuenta que la experiencia del cliente es fundamental, o sea, sin cliente no hay negocio, eso hay que tenerlo claro. Y hay una concepción en algunos sectores, en algunos destinos, muy, yo diría que antigua y obsoleta y errónea, que es, bueno, si no me viene este turista otra vez no pasa nada porque me va a venir otro nuevo. No, o sea, hay que fidelizar, hay que hacer que tu cliente vuelva, repite y que no solo eso, sino que lo va a compartir con todo su entorno. ¿Vale? Y con esto es muy importante todas las herramientas relacionadas con la experiencia del cliente y con la gestión de, por ejemplo, de comentarios en plataformas web, pues en plataformas como Booking.com o TripAdvisor, etcétera, que al final es donde muchas veces el cliente deja sus reseñas sobre su experiencia. Pero cómo gestiona el empresario, el hotelero o el de actividades estas reseñas es fundamental. Bueno, pues hay herramientas que facilitan esto, que facilitan una automatización y una concentración de todos esos datos en un mismo lugar para que sea más amena esa tarea de dar respuesta. Lógicamente, esto es como un nivel un poco más avanzado para empresas, porque si una empresa no tiene, en este caso un hotel, si un hotel no tiene un PMS, que es el sistema operativo de gestión de la operativa de hotel,
¿qué sentido tiene invertir en cosas más avanzadas cuando el core principal de su negocio no está cubierto por una herramienta que les ayude? Sí, lo que ¿Vale? se Entonces, aquello de no hagas el techo antes que los cimientos, ¿no? Evidentemente. completo, eso es, No, 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 es exactamente. muy interesante y aparte, conforme lo ibas contando, me iba imaginando yo cuánto se ha complicado este sector, ¿no? Porque claro, o sea, antes era, o sea, que a ver, desafortunadamente creo que esto se ha visto mucho con esta última crisis vinculada a la pandemia, ¿no? O sea, cuántos modelos de negocio alrededor del turismo que de alguna forma todavía tenían sus últimos coletazos, como algunas agencias de viajes y tal, han tenido que de alguna forma o cerrar o actualizarse mucho porque realmente ha cambiado muchísimo este sector en poco tiempo, sobre todo eso a través de lo que compartimos en redes sociales y o sea, muchos aspectos alrededor de cosas que parecen muy simples, muy cotidianas, pero que han hecho configurar de nuevo el sector de una forma absolutamente diferente. Claro. Hay que tener en cuenta que la tecnología no excluye a las personas, no excluye al personal de un establecimiento, que muchas veces se cree con el tema, por ejemplo, de la robotización, ¿vale? No es así, no hay que verlo así, porque al final la tecnología lo que es un soporte, una herramienta de apoyo para las personas. Entonces, en este contexto, lógicamente, de crisis, la tecnología no va a impedir que una empresa, por las circunstancias que hemos vivido, quiebre o no quiebre, va a ser un independiente, pero sí que va a ayudar. Lógicamente, aquí el papel fundamental y el que opera la tecnología muchas veces son las personas, o sea, el sistema, el software, la herramienta no se pone en las instalaciones, en el ordenador de la empresa, del hotel y funciona solo. No, tiene que haber una persona detrás de ello que lo haga funcionar, que interprete los datos que te da, trabajar y saber a quién va estos datos, qué me está diciendo, para qué me sirven. Esto me está dando información sobre mi cliente, esto me permite generar otro tipo de acciones para fidelizarle, para atraer a nuevos clientes. O sea, es que la tecnología es tan amplia que esto también es un problema. Este es un problema también que tienen los empresarios, sobre todo los pequeños, que son las pymes y las micropymes y autónomos, son los que más se ven más sobrebordados por esta información, que no saben qué coger, porque hay tanta tecnología, tantas empresas que proveen de tecnología, tantas startups con soluciones que no sabes si al empresario le vale, si es aplicable a su tamaño de empresa, si puede hacer luego algo más. O sea, es tan complejo que por eso es muy importante investigar el mercado, porque luego hay soluciones B2B, business to business, que son las que nosotros intentamos ayudar, porque al final nuestro aporte va a las empresas, no tanto al usuario final, al turista. Pero luego muchas de las soluciones innovadoras que encuentras están destinadas al cliente, son business to consumer. Entonces, muchas veces la empresa dice, vale, ¿esto para qué me vale? Me vale para implantar a mí, pero yo lo quiero para mis recursos internos, para gestionar yo mi empresa, no tanto como para darle facilidades al cliente, que también. Entonces es que hay una cantidad Impresionante, ¿no? complejidad de soluciones. O sea, uno se mete a internet y al final dice me voy. Ya. O sea, no puedo con tanta información. A eso venía a Y por referir. ello, perdona, Sí. y por ello también el trabajo que hacen muchas empresas, no solo nosotros, sino otras empresas, de hacer esta serie de proyectos, de informes, de mapeos, para un poco facilitar el acceso a esta información. Absolutamente. No, sí, de hecho es muy buen ejemplo para explicar precisamente un sector en el que, digamos que no hace tantos años, o sea, parece muy antiguo, pero no hace tantos años, lo que priorizaba era poco más o menos que a qué destino voy, y un poquito ahí y poquito más se quedaba, y que de alguna forma con todos los avances tecnológicos, incluidos todo el tema de la digitalización, las redes sociales, parece que creemos que nos va a ir simplificando esa decisión, esa automatización de destinos y de muchas cosas, cuando en realidad lo que añade es una cantidad de complejidad que lo que hace es que potencia las capacidades y las nuevas necesidades que las personas que trabajan en ese sector tienen que desarrollar. O sea que pone en valor mucho más a las personas que restarle valor. De alguna forma, para mí es un poco el ejemplo más claro y más evidente. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero que este es muy claro y muy evidente. Si quieres, pasamos un momento por un aspecto que me parece muy interesante, una alianza internacional que hay,
para luego que me gustaría volver a retomar esta parte de las capacidades personales, ¿no? Esta alianza, la The Next Tourist Generation, la Alliance, que sé que es una alianza internacional europea, según tengo entendido, y me gustaría que nos explicaras un poquito, porque sé que uno de los objetivos que tiene es un poco, pues eso, mirar hacia la innovación y hacia el futuro del turismo. ¿Nos explicas un poco, Paula, cómo está conformada o cuáles son los objetivos? ¿Nos das un poquito más de información para los que no sabemos hacia dónde va eso? Bueno, es un proyecto que ya estamos casi finalizando, es un proyecto europeo, ¿vale? Del Horizonte 2020 en su momento, cuando salió hace 4 años, se ha extendido un poquito más en esta ocasión, y lo que pretendía era reducir las brechas existentes entre la formación académica y las necesidades de habilidades en el sector, si las hubiera. Ese era el análisis. Obviamente, existen brechas entre lo que se forma tanto en universidades como en formaciones superiores, etcétera. O sea, a nivel académico hay una brecha entre lo que se enseña y luego la realidad de la industria, ¿vale? Y con esto te digo, yo cuando salí de turismo, de mi carrera, y empecé a trabajar y bueno, ya trabajaba antes por suerte en el sector hotelero, pero ahora veo muchas veces también a alumnos de las universidades y les dices que es un PMS y no saben qué es un PMS. ¿Qué es un PMS? ¿Qué es un PMS? Que es el sistema operativo que hace funcionar un hotel. Entonces, yo entiendo, el turismo es muy amplio, obviamente, pero una rama que está dirigida, que haya asignaturas o por lo menos una serie de conceptos básicos sobre qué es un hotel, que no te digan un mínimo de explicación, de conocimiento sobre, oye, hay tecnologías que son fundamentales. Es que ¿qué hotel, excepto los muy pequeños, más rurales, etcétera, qué hotel no tiene un sistema operativo para su actividad? Pues muchas veces en la carrera de turismo lo que no se enseña, sin desprestigiar la carrera de turismo, que a mí me encantó, ¿eh? No, la formación tiene un reto por delante todas. Eso es. Pero al final le falta el papel práctico, ¿vale? El aterrizar los conocimientos. ¿Por qué? Porque muchas veces no, sí que hay comisiones en las que participan empresarios para desarrollar los programas formativos, ¿vale? Pero muchas veces la aplicabilidad o de lo que se compone los programas formativos no están tan aterrizados con la realidad del sector. ¿Qué pasa? Que muchas veces, por eso también existen las prácticas, obviamente, pero muchas veces adquieres un conocimiento más específico en el trabajo, ¿vale? Cuando ya tienes tu puesto de trabajo. Y claro, también para la empresa es un reto que tienen que formar no solo en el puesto de trabajo, a cómo funciona el puesto de trabajo de una nueva persona, sino de dotarle una serie de capacidades, de habilidades relacionadas con esto, porque en la universidad a lo mejor o en una escuela de negocios o en un FP que también da salidas al sector turístico, no han enseñado. Bueno, dentro de este marco, lo que pretendíamos también era ver, analizar cuáles serían, un poco en función de las tendencias hacia dónde se dirige el sector, cuáles serán las habilidades necesarias a futuro, no solo a nivel España. Esto al final es un proyecto europeo, una alianza europea a la Comisión Europea, a la que se va a presentar una serie de resultados. ¿Para qué? Para que implementen lo que llaman una blueprint, que al final es pues, un manual de buenas prácticas para distribuir y fomentar entre los distintos países, que las capacidades que deben tener los profesionales del turismo en distintas áreas, en distintos tipos de empresas turísticas, sean similares en toda Europa, para que fomentar un poco ese intercambio de profesionales, las opciones de viajar y de trabajar en otros países, y que no te sientas raro al decir esto yo nunca lo he visto, esto no lo conozco, un poco homogeneizar tanto la formación como las capacidades en el puesto de trabajo. Genial. ¿Qué pasa? Que habilidades hay cientos, entonces bueno, un poco lo que hicimos fue organizar.
Dime. Perdona, ahí quería llegar a cuáles eran las habilidades, pero antes, o sea, me has dicho, el objetivo era reducir estas brechas y entiendo que primero habéis ido buscando cuáles son esas brechas. ¿Esto es lo que se va a traducir en el manual? ¿Es así? ¿O ya habéis Es mucho implementado, más extenso. sí, alguna serie de acciones que consigan de alguna forma, pues eso, reducir las brechas, véase, no lo sé, haciendo acciones Claro, concretas en los hoteles o sin que eso pasen por es. la formación o pasando por la formación? ¿Cómo se han hecho estas acciones? Vale, te cuento. A ver, la alianza, los socios de esta alianza estamos por tanto representantes del sector, de la industria, ya sea hotelera o de otra actividad turística, y también hay empresas privadas y también hay universidades, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final el ecosistema turístico se compone de mucho tipo de agentes. Estratégicamente estos serán los más representativos, los que dan la formación, los que la implementan, los que la prescriben, por decirlo así. Entonces, siempre hubo esa fase primera de investigación de qué necesidades hay, cuáles son las gaps, cómo vamos a crear las habilidades, cómo vamos a formar a los futuros profesionales de esas habilidades. Dentro de esta idea, primero había que definir cuáles eran las habilidades. ¿Vale? Entonces hay tres grupos principales: habilidades digitales, porque ahora mismo en el siglo XXI la digitalización es parte de nuestro día a día, fomenta la compra, la interconexión entre distintas partes del mundo, el viajar, etcétera. Pero no hay que perder de vista otro tipo de habilidades como son las sociales, que son fundamentales, las que hablábamos de las personas. O sea, puede ser un magnífico revenue manager, pero no tener una habilidad social claramente como el entendimiento de culturas, de religión entre los propios compañeros. O sea, hay que ser tolerante, hay que entender las necesidades de los distintos tipos de clientes que puedes tener, pues personas mayores, personas con enfermedades, intolerancias alimentarias, que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues una serie de, o sea, las habilidades sociales, pero también algo fundamental en nuestra sociedad, que no solo se dirige al sector turístico, que es la sostenibilidad. ¿Vale? Entender la sostenibilidad, cómo funciona, qué parámetros hay, cómo tenemos que medirla, qué acciones podemos hacer para mitigar el impacto de las empresas. Bueno, dentro de toda esta serie de habilidades Que había no que son definir, pocas. que no son Que no pocas, y son de pocas. hecho la versión reducida. De hecho, la Ya, versión ya, 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 reducida. ya. No, porque yo entiendo que estos son como los tres grandes grupos, no tenemos Eso diálogo es. suficiente para entrar a No, no, no. explorar una a una, pero que realmente, pues bueno, podemos hacernos un poco una idea de cómo se ha hecho ese triunvirato de tres grupos de habilidades, que está bien para que Eso la es, gente lo sí. entienda. Okay. Luego dentro de esos bloques hay muchísimas habilidades y a distintos niveles de conocimiento de esa habilidad, de a qué nivel tengo que tener esa aptitud, o sea, tengo que tener más desarrollada o menos en Claro. función de el Podemos, puesto. ¿verdad que podemos, entrando en la web, se puede, Eso, porque yo he explorado un poquito y me parece muy interesante que el que quiera explorar un poco más, como aquí no tenemos tiempo, que entre y vea cada uno de los grupos y también cada uno de los roles, qué tipo de habilidades son las que están identificadas, porque me parece un eso es. buen proyecto, muy interesante e incluso un ejemplo extrapolable a otras industrias. O sea que Por lo recomiendo. supuesto, porque después de esta fase de investigación, es en plan, vale, ¿qué hacemos con toda esta información? Lógicamente hay que trabajarla y darla a conocer, ¿vale? ¿Cómo la trabajamos? Un poco creando esta web en la que tenemos lo llamamos NTG Skills Lab, que lo que pretende es, tenemos varios perfiles objetivos, perfiles interesados en este tipo de proyectos. Por un lado, las entidades gubernamentales, ¿vale? Por otro lado, los estudiantes profesionales turísticos y por otro lado, las empresas. Entonces, en función del perfil que tengas, pues tienes un tipo de acceso y puedes, por ejemplo, en el caso de los profesionales, y recuérdame que te cuente otra cosa relacionado con esto, que es otro proyecto nuevo que hemos lanzado y del que estamos muy orgullosos. Un profesional puede meterse dentro de esta web y ver, oye, para este puesto de trabajo que voy a lanzar,
o que tengo, en el que quiero formar en mi personal. ¿Qué habilidades necesitan mis empleados? ¿Qué habilidades necesito poner en la oferta de trabajo para contratar a alguien? Entonces, lógicamente, estas habilidades que han sido desarrolladas, investigadas, analizadas por expertos universitarios, empresarios, todos dentro de la alianza, y no eso, sino que tenemos una serie de colaboradores fuera de lo que es en sí el consorcio que nos apoyan, con los que contrastamos toda la información. Al final, si lo hacemos dentro de un grupo de 14 socios, no, o sea, esto hay que hacerlo en colaboración con las entidades interesadas, universidades, escuelas privadas, empresas, hoteles, agencias de viaje, etcétera, etcétera. Bueno, vale, esto ya está diseñado, estas son las habilidades, y ahora ¿qué hacemos con esta información? Pues como el objetivo era reducir esta brecha, vamos a crear unos prototipos de programas formativos para alcanzar las habilidades definidas. Bueno, pues otra parte del consorcio se encargó de desarrollar, en función de la habilidad y del nivel que hemos asociado, desarrollar ese contenido de forma que la parte del pilotaje, del proyecto piloto de este gran proyecto, es que las entidades públicas y las formativas también pudieran aplicar estos pequeños contenidos para cubrir esa habilidad en sus programas formativos, para crear nuevos programas o simplemente para incorporarlos a programas que ya tienen ellos. Y así ha sido, y ahora estamos obteniendo esos resultados. Y no solo esto, al final lo que nos permite es dar un ejemplo de cómo sí se pueden hacer las cosas, que es viable, y que desde las entidades de formación de los distintos países deberían fomentar y aplicar en sus programas formativos y en la industria turística también. Y lo mejor de todo esto es que, como te decía, este proyecto está a punto de finalizar, pero es que ha habido una continuación. Dentro de los Next Generation, exactamente, salió un proyecto, la presentación de una candidatura para continuar este proyecto. Y estoy contenta de decir que hace poco pues, nos dijeron que la mayor parte de los socios que estábamos en este proyecto anterior nos han concedido la ayuda para desarrollar ya la aplicación de todo esto, que es una fase más de pilotaje, a ponerlo en práctica, a desarrollar esos contenidos formativos en profundidad y otra serie de acciones. Entonces, aquí tenemos otra vía para aterrizar al final toda esta fase de estudio, de pilotaje en la realidad del sector. Absolutamente. Bueno, es que de hecho, o sea, todo el proyecto que nos has contado, este proyecto de Next, la alianza, en sí mismo es un proyecto de innovación a partir de la necesidad que hay, de que es cubrir esas brechas de formación entre, bueno, formación y realidad. Entonces, pero todo el proceso en sí mismo, que va muy ligado a la identificación, al prototipado piloto, para luego ya desarrollar lo que es el proyecto, en este caso de servicios, de contenidos, no un producto tangible real, pues ha seguido toda esa fase, o sea que es muy, muy interesante en sí mismo también cómo lo habéis desarrollado, y repito que creo que es algo importante a destacar para otras industrias el poderlo hacer. Y luego también algo importante del proyecto que para mí, bueno, que evidentemente es un poco hacia donde apuntamos, es el trabajar en alianzas, ¿no? Con todos los agentes implicados, porque si no al final es un poco absurdo, ¿no? Lo que tú dices, la propia industria, las universidades, los prescriptores, todos los que al final van a opinar ahí y que realmente están participando o sea que es muy, muy interesante. Sí. En relación con eso. Sí, en relación a eso, tengo aquí apuntado una palabra que es proyecto, y que con esta pues podríamos ir finiquitando, pero no por menos importante. Cuéntame. Bueno, es una iniciativa, ¿vale? Al final las personas son los que mueven la actividad, o sea, nunca nos olvidemos de las personas, ¿vale? Y el sector, la empleabilidad en el sector, fundamental. Con esta experiencia de este proyecto europeo y con
CEAT, que es la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, que el ITH somos una empresa creada, somos el brazo armado tecnológico de CEAT, pues conjuntamente, gracias a una empresa más tecnológica, lo que hemos creado es una plataforma que se llama Checking Jobs, que lo que pretende es fomentar la empleabilidad más directamente, más eficientemente, vinculando a los profesionales y a las empresas turísticas a través de las habilidades, porque muchas veces pues decimos, oye, un puesto de, pues eso, de Revenue Manager, y hay veces que qué cualidades tiene que tener, qué aptitudes, habilidades tiene que tener el Revenue Manager. Entonces, los profesionales, los estudiantes pueden incluir cuáles son sus habilidades y al final el empleador, el hotelero en este caso, puede, es como... No es un sistema tradicional de yo lanzo mi oferta de empleo y que me manden los currículos, no, lo que Estoy pretende es hacer imaginando un poco conexiones. es como un match Tinder, por decirlo de alguna manera, ¿no? No lo quería decir así, pero sí, eso. O sea, por un lado, no, es Exactamente. que es muy interesante, repito que también me parece como un gran proyecto. Por un lado, fomentar esa empleabilidad en base a habilidades creo que es brutal de cara al futuro, y por un lado es yo pongo mi ideal de habilidades que tiene que tener este perfil, yo por este lado las tengo y el sistema te las machea, ¿no? Claro, y es el profesional es el que recibe como una invitación a posicionarse a ese puesto de trabajo. Entonces, sí, es más o menos, es una nueva forma más amena y eficiente, sobre todo de fomentar el empleo en el sector, que al final es fundamental. Total. Se llama Checking Jobs. ¿Y está ya activa? Exactamente. Está activo, sí. De hecho, hace unas semanas ya se lanzó en medios que estaba en marcha esta iniciativa y está de momento siendo un buen ejemplo de colaboración y de interés por parte de los empresarios hoteleros. Al final, en un principio está pensado para la industria hotelera, y tanto grandes cadenas como pequeños, incluso asociaciones, o sea, la dimensión que puede tener es increíble, y al final lo que se pretende es eso, el empleo es fundamental y el empleo de calidad también. Bueno, Paula, apasionante. O sea, no puedo decir otra cosa. Me parece como 3 grandes ejemplos que nos ayudan no solamente a entender el futuro del sector del turismo, sino a hacerlo extrapolable a cualquier otro sector que le apetezca explorar con esas mismas directrices. Yo creo que hay un proyecto buenísimo de mapeo de soluciones a través de startups, innovación o no startups, pero sí innovación. Hay todo un tema que tiene que ver con las alianzas y para buscar precisamente hacia dónde tienen que desarrollarse las personas con sus habilidades para trabajar en ese sector, y luego todo un proyecto que va un poco ya ligando y utilizando la tecnología para fomentar esa empleabilidad de cara al futuro con todo ello. O sea que, bueno, ¿qué más? Sí. No me gustaría dejar pasar la oportunidad Toda tuya. de mencionar que es muy importante a la hora de, y esto va dirigido más a las startups, a las empresas que se dedican a crear tecnología no solo para el turista, sino para cualquier sector. Muchas veces uno tiene una inquietud o una necesidad de crear algo, pero hay que comprobar si eso que se va a crear realmente es de interés para el sector al que te quieres dirigir o para el tipo de empresa al que te quieres dirigir, porque nos hemos dado cuenta que soluciones hay miles, eso está claro, pero ¿realmente es de interés para el sector? ¿Realmente cubre las necesidades o alcanza los retos que tiene esa empresa? Eso solo se conoce cuando hablas con las empresas, cuando hablas con sus empleados, cuando hablas con sus directores, cuando hablas con todo el equipo. Entonces, animo a todas las empresas que se dedican al mundo de innovación, a la creación de tecnologías, desarrollo de tecnologías, etcétera, a que antes de desarrollar algo, que está muy bien la creación y el desarrollo, pregunten
y se cercioren y trabajen con el sector para crear algo que realmente funcione, porque ese es el éxito de la empresa innovadora, el crear algo que realmente funciona. Totalmente. O sea, no, estoy de acuerdo y va muy ligado a esa parte de habilidades sociales que tú destacabas en los perfiles, pues sí, que no solamente son necesarias las digitales, sino que las sociales también son muy importantes y tener empatía y entender. Empatía, eso es lo que tenía en mente. Bueno, Empatía, es que es fundamental. es igual, donde no llega una, llega la otra, no pasa nada. No, está claro, es que me has leído la mente, estaba pensando, es que es la empatía, o sea, ponerse en el lugar del empresario. O sea, yo muchas veces profesionalmente, a la hora de desarrollar los proyectos en los que trabajo, o sea, si no me pongo en la piel de la persona a la que le estoy haciendo esto o a quien va dirigido, no tiene ningún sentido, porque al final es algo que van a usar ellos, que van a desarrollar, a implementar. Y si no les entendemos, si no nos ponemos en su piel, ¿cómo lo vamos a hacer bien? Totalmente. Bueno, Paula, con este cierre yo creo que es maravilloso. Pues nada, te despido, te agradezco un montón, te felicito por tu entusiasmo, por los proyectos que estáis llevando a cabo y nada, oye, lo dicho, que nada, seguimos en contacto y quien quiera yo creo que puede explorar un poco más, tanto en la web del Instituto Tecnológico Hotelero como en la web de la Alianza Internacional, como todo lo que de alguna forma has hecho referencia, como el Check-in Jobs porque creo que son proyectos muy interesantes y van a sacar mucha información en relación a ello. Y los que están por venir. Y los que están por venir, que ya haremos un segundo diálogo y ya me los cuentas, ¿vale? ¿Te parece? Muy bien. Pues Muchísimas muchas gracias, gracias, Paula. Venga, a hasta ti. luego. Chao. Hasta luego. Chao.